A los escritores de suspense les gusta decir que no existe el crimen perfecto. Pero puede que se equivoquen. Toronto. En este barrio Sikh podrías hablar punyabí todo el día. Los jóvenes se casan según los deseos de sus padres. La gente se ayuda a encontrar trabajo en un mismo negocio, como en esta panadería. Es por eso que en 1988 el pan de centeno favorito de los ciudadanos lo horneaban los sijes. Gente como Ravi Betal. Ravi es un chico de 22 años, trabajador y divertido. Cae bien a todo el mundo. No se le conocen enemigos. Pero la noche del 2 de agosto, Ravi no vuelve a casa después del trabajo. Durante 24 horas, nadie sabe dónde puede estar. Su familia está preocupada. Poco después de las 6, suena el teléfono y un hombre susurra: «Tu hijo está muerto». Entonces llaman a la policía. En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. Al día siguiente de la llamada anónima que afirma que Ravi Betal está muerto, la policía asigna a un agente especial en el caso. Nací en la India, soy Sikh. Conozco bien el idioma. Ese es el motivo por el que me llamaron para esta investigación. El agente Sidhu es ahora oficial superior de inteligencia, pero en 1988, cuando estalló este caso, Sidhu era un joven agente investigando por qué Ravi Betal había desaparecido. Como muchas familias sijes, Ravi y su mujer se habían casado por matrimonio concertado y habían surgido problemas. El padre de Ravi levanta un dedo acusador hacia la mujer de Ravi, que está embarazada. Dice que si le ha pasado algo, seguro que su familia política de Chicago está involucrada. Deja entrever que estará relacionado con la dote, pero no quiere decir nada más. Vayamos ahora a la panadería donde Ravi Betal fue visto por última vez. Sidhu y su compañero localizan al mejor amigo de Ravi. No quieren causarle problemas, pero los policías lo convencen de que hablar con ellos es la mejor forma de ayudar a su amigo. Les dice que Ravi recibió una llamada inesperada alrededor de las 11:45 de la noche. Aún no había terminado su turno, pero dijo que no podía esperar. Así que a medianoche le dio una botella de licor y le pidió que fichara por él al salir. Fue la última vez que lo vio. A regañadientes, añade algo importante. La llamada era de una mujer. La noche en que desapareció, le dijo a un amigo que tenía que iba a ver a su novia. ¿Una novia y una mujer embarazada? Los policías localizan a otra compañera con quien habló Ravi esa noche. Todo el mundo sabía que tenía una novia. Para ser precisos, tenía más de una. Les dice que Ravi era popular entre las mujeres de la panadería, pero hay una que recuerda especialmente. Un año atrás, Ravi parecía haberse fijado en una chica llamada Ravana. Cuando le preguntan si era algo más que un flirteo entre compañeros, ella les cuenta lo que pasó el día en que su jefe le pidió que fuera a buscar unas cajas al almacén. Los policías le preguntan si Ravana era la novia que Ravi fue a ver la noche en que desapareció.
pero la compañera no lo sabe. Solo puede decir que Ravana dejó el trabajo hacía más de un año y que se mudó fuera de la ciudad con su marido. Al día siguiente, Sidhu lleva a cabo la primera entrevista confidencial con la mujer de Ravi. Era una mujer muy humilde y sencilla. Llevaban poco tiempo casados y estaba muy disgustada, pero nada más. Algo normal en alguien que estaba pasando por aquella situación. Sidhu quiere averiguar si sabe algo acerca de la novia, pero no sin tacto, por si Ravi llegara a volver. La mujer de Ravi le cuenta que unos meses atrás las cosas iban tan mal que ella hizo las maletas sin decir nada a nadie y se fue a vivir con su familia en Estados Unidos. Pero no consigue que le aclare el motivo o por qué accedió luego a volver a casa. Las primeras 72 horas terminarán pronto, pero la policía descubre el coche de Ravi abandonado a 10 minutos de la panadería. No tiene las matrículas y alguien lo ha destrozado. Después de 72 horas, nos preocupaba mucho más no haberlo encontrado todavía. Poco después, un testigo dice haber visto a alguien correr desde el coche de Ravi hacia otro coche la noche en que él desapareció. Le preguntaron entonces si era Ravi o la persona responsable de su desaparición. Pero era muy oscuro y el testigo no podía hacer una buena descripción ni del hombre ni del conductor. El padre de Ravi tenía una nueva teoría. Le explica a Sidhu que su hijo tuvo un encontronazo con miembros de Babar Khalsa. Babar Khalsa es una organización militante Sikh fundada en la India con células en Canadá. Se rumorea que Babar Khalsa coacciona a trabajadores para que contribuyan a la causa de un país independiente Sikh. El padre de Ravi dice que su hijo no solo se negó a darles dinero, sino que los amenazó con escribir a la embajada india para revelar a sus miembros. Paralelamente, la policía de Toronto recibe una llamada inquietante para que vayan a una arboleda de la zona. El inspector de homicidios, Paul Carroll, recuerda claramente la llegada a la escena. Era 1988. Recibimos una llamada y primeramente pensábamos que se trataba de un bebé en una bolsa. Pero al llegar nos encontramos con restos quemados de un adulto. El cráneo mostraba señales de traumatismo severo con un objeto contundente. El hueso orbital alrededor del ojo estaba fracturado y había otras fracturas graves en esta parte de la mandíbula y del cráneo, completamente compatibles con uno o más golpes intensos. Era un homicidio, sin duda, y alguien estaba intentando ocultar la identidad de la víctima. Había algunos objetos cerca del cuerpo que nos ayudaron a conseguir una identificación certera. Un reloj de hombre Seiko que nos hacía pensar que era un varón. Y también un colgante de oro. Los agentes Sidhu y Carroll, trabajando en equipo, afrontan la difícil tarea de enseñar la joya al padre de Ravi. El colgante lo había fabricado de forma personalizada el propio padre del desaparecido, que era joyero. Es decir, el padre identificó el colgante como algo que él mismo había hecho para su hijo. Los policías sabían ahora que Ravi Betal había sido asesinado y que los culpables se estaban tomando muchas molestias para ocultarlo.
La noche en que desapareció, Rabbi Betal le dijo a su amigo de la panadería que se iba a ver a su novia. Ahora que se trataba de un homicidio, los policías insistieron para que la mujer de Rabbi les diera respuestas. ¿Sabía ella que Rabbi tenía una novia? La investigación nos reveló que la víctima y su mujer habían tenido problemas conyugales. Afectada recuerda el día en que recogía después de una fiesta, un mes antes de la desaparición de Rabbi. Él volvió 3 horas más tarde y había estado bebiendo. Ella se enfrentó a él y él le confesó en ese momento que había estado en casa de la otra mujer, por lo que se confirmaba que tenía una aventura o que la había tenido. Le dijo que estaba enamorado de ella antes de casarse y que no pretendía rendirse. Los policías le preguntan si sabe su nombre. Ella responde que se llama Ravana. La misma mujer con la que Rabbi decía tener una aventura en la panadería. Pero cuando la policía interroga a Ravana, ella lo niega todo. Nunca habían tenido ningún tipo de relación. No sabía qué le había pasado. No sabía nada. Básicamente, se había mudado de esa zona de Toronto hacía meses y no lo había visto más. Estaba resuelta. No parecía nerviosa y sus respuestas eran simples y directas. Los policías también interrogaron al marido de Ravana, Sukhbinder Shergill, sobre la desaparición de Rabbi. Shergill dice que solo vio a Rabbi en una fiesta de los empleados de la panadería más de un año atrás. Algo no encajaba. Sidhu y Carroll solicitan intervenir sus teléfonos, pero cuando se cierra el caso por falta de pruebas, los policías no tienen más remedio que abandonar la investigación del homicidio de Rabbi Betal. Meses más tarde, la viuda de Rabbi y su hija recién nacida volvieron con su familia a Chicago. Durante 6 largos años, no hay ni un solo indicio más. Parece que alguien ha conseguido el homicidio perfecto y se irá de rositas. Hasta que un día, la policía recibe la información de que un hombre Sikh tiene datos relevantes sobre el caso. Actualmente está en prisión por acoso sexual y será deportado cuando termine su sentencia. Quiere ofrecer información a cambio de un permiso de inmigración a Canadá. En su declaración grabada dice que era amigo de Sukhbinder Shergill. Los dos eran policías cuando estaban en Punjab. La noche del 2 de agosto de 1988 recibió una llamada de su amigo Shergill. Intentó que le dijera por teléfono qué había ocurrido, pero no lo consiguió. Le pidió que fuera donde estaba y que lo hiciera rápido. Cuando llegó y entró en la casa, vio un montón de sangre. Él sabía que Shergill y Ravana tenían problemas de pareja. Shergill le dijo que había descubierto a su mujer con su novio y que el novio lo había atacado. Declaró que lo había matado en defensa propia. ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¡Oh, no! Le dice que está asustado y que no quiere ayudarlo. Pero Shergill lo amenaza, insiste en que necesita su ayuda y si se la niega, no dudará en matarlo. Como había sido policía, Shergill pensó que podría despistar a los investigadores si dejaba el coche de la víctima cerca de la panadería y escondía el cuerpo en otra parte. Hacia las 2 encontraron una arboleda lejos de la carretera. Una vez en el lugar escogido, rociaron el cadáver con gasolina y le prendieron fuego.
El informante esperaba que su cooperación le permitiera quedarse en Canadá. Pero los policías se preguntan, ¿hay algo de cierto en todo lo que ha dicho? Necesitan encontrar algo que verifique la historia del informante. La única prueba que teníamos era la declaración de un interno de la cárcel, así que debíamos investigar de nuevo para estar seguros de que estábamos en lo cierto. Rebobinaron la cinta hasta la parte donde describía cómo quemaron el cuerpo de Ravi a las 2 de la madrugada. Ellos sabían que se había encontrado un reloj fundido junto al cuerpo calcinado. Podían hacer un análisis forense para determinar la hora de la muerte. Queríamos detectar si el reloj se había detenido en algún momento en particular. Lo llevamos a un técnico para que lo abriera. Descubrimos que el mecanismo del reloj se había detenido entre las 2:11 y las 2:12 de la madrugada del 2 de agosto. Eso corrobora la hora declarada por el informante. A las 5 de la madrugada, la policía visitó a Sukhvinder Shergill, ahora divorciado de Ravana. Le traduje sus derechos y le dije que no tenía por qué hacer una declaración, a lo que respondió que no tenía ninguna intención de hacerla. Ravana también es detenida. Al ver el vídeo del informante, se derrumba. Admite que mintió a la policía, que sí tenía una aventura con Ravi cuando trabajaban en la panadería. Pero rompió con él cuando se quedó embarazada de su marido. Quería comenzar de nuevo. Dejó la panadería y ella y su marido se mudaron a los suburbios. Pero Ravi la localizó y empezó a llamarla. Le dijo que no podía vivir sin ella. Ella le dijo que se había terminado. Lo que él quería no era posible. Estaban los dos casados. Ella tenía 2 hijos pequeños y él uno en camino. Pero aún así, él no quiso rendirse. Luego hizo algo muy extraño. Sin ella saberlo, grabó una conversación telefónica en la que consiguió que hablaran de detalles íntimos de su aventura. Y luego se la envió a Shergill. Tal vez era una estrategia para que cortaran. Si le daba las grabaciones a Shergill, generaría un conflicto. Romperían y él podría casarse con ella. Supongo que sería algo así. Fue realmente extraño que le entregara las cintas. Pero el plan de Ravi salió mal. Shergill estaba enfurecido. Le insistió a su mujer en que atrajera a Ravi a su casa. Shergill la amenazó con que si no hacía lo que le decía, la abandonaría. Quiso creer que Shergill solo quería asustar a Ravi, así que lo esperó en la puerta hasta que llegó. Hola, soy yo. ¡Oh, mierda! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? Ya verás. ¡Lo vas a matar! ¡La sartén! ¡Dame la sartén! ¡Te vas a enterar! Nos dijo que había un sofá en la sala de estar en el momento del asesinato.
y que se manchó de sangre. Su marido le ordenó que cortara la parte manchada y que cosiera un trozo de tela nueva en ese lugar. Pero Shergill, el ex policía, pensó que nadie descubriría su implicación en el asesinato y, absurdamente, guardó el sofá todos esos años. Cuando la policía registró su casa, encontraron un sofá en el que todavía podían verse manchas de sangre y se lo llevaron como prueba. El ADN recuperado de las pequeñas manchas de sangre era de Ravi. Ravi Betal se metió en la trampa más antigua del mundo, un triángulo amoroso. Esa obsesión ardiente por la mujer de otro hombre lo consumió, y no solo a él, sino a todos los de su alrededor. Si piensas en los padres, perdieron a un hijo adulto y sano. Si piensas en su mujer, perdió a su marido. Y si piensas en su hija, no conoció a su padre. Fue una absoluta tragedia. Por su ayuda en la resolución del caso, el informante fue absuelto de su implicación en el asesinato y se le permitió quedarse como inmigrante al salir de la cárcel. A Ravana la sentenciaron a 2 años por cómplice de asesinato. Y Sukhvinder Shergill, que quiso cometer el crimen perfecto, está preso bajo cadena perpetua. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.